Hoy se me han subido las pulsaciones más que otro día, no sé por qué. La verdad que tengo un escalofrío por el cuello aquí de atrás, que no sé lo que me pasa. La verdad que la alabanza de hoy ha sido especial, ¿no? Igual que todo lo mismo. Pero esta última alabanza dice: Santo Espíritu de Dios, llénanos de tu poder. Es de eso de lo que vengo a hablar hoy. Vengo a hablar de esa persona maravillosa que es el poder todopoderoso e invisible de Dios, y el cual por eso estamos nosotros aquí hoy. A ver si me explico bien, porque la verdad es que soy una persona, siempre lo digo, no sé por qué, ya vosotros me conocéis, pero soy cortito de vocabulario y soy torpe en todo. Y me agrada, a mí me agrada decir: no, yo soy torpe, yo no, soy inútil, porque el Señor me hace ver que no. Pero no me enrollo porque quiero terminar pronto, no sé, si con una hora y media, un par de horas no tendremos suficiente para que yo me explique. Así que quiero hablar, ¿no?, de esa maravillosa persona que nos ayuda cuando tenemos miedo. Él nos protege. Cuando tenemos alguna enfermedad, Él nos da la solución para salir de esa dificultad. Y quiero empezar desde el principio, ¿no? Dice: en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces forma alguna. Todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad. Y el Espíritu Santo de Dios, no pone el Espíritu Santo, pone el Espíritu de Dios, se movía sobre las aguas. Hemos cantado también que Dios, ya desde un principio de la creación del mundo, ya existía la Trinidad, que es Dios, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Vemos como aquí en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios aparece y desaparece, ¿no? Lo vamos a intentar ver, que no es como en el Nuevo Testamento, que se establece y es el que nos lleva a nosotros, el que nos guía en nuestro caminar y el que nos protege. Aquí en un principio dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y creó todo lo que había. Creó el cielo, creó la atmósfera, creó el mar, la tierra, la planta, los árboles, el día, la noche, todos los animales. Y dice que en el sexto día dice que creó al hombre. En el sexto día dice que Dios, que todo lo que había hecho lo había bien hecho, ¿no? Y dijo el Señor: ahora hagamos al hombre. Ahí podemos ver la Trinidad, ¿no? Es donde más claro podemos ver la Trinidad de Dios, ¿no? Dice: y ahora, una vez que creó todo lo que hay, todo lo que existe, para que nosotros podamos disfrutarlo para nuestro bienestar, dice el Señor: y ahora hagamos al hombre, ¿no? Ahí vemos de nuevo al Espíritu Santo, porque Dios no se le ve por ningún lado, es su fuerza poderosa. Si seguimos leyendo, podemos ver en Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, están siendo perseguidos por el pueblo de Israel. Vamos a ver en Éxodo 14. Esto es una pequeña introducción, ¿no?, para
Pues todos lo sabemos, es una introducción, un recordatorio para ir centrándonos en lo que quiero comentar, ¿no? Vemos como el Espíritu de Dios aparece, crea el mundo, crea al hombre y ya no se habla más del Espíritu de Dios. No sé si se hablará hasta que aparece que el pueblo de Israel sale de Egipto, el pueblo de Israel, el pueblo de Egipto dice, bueno, ¿cómo es que hemos dejado salir a los israelitas? Que eran los que trabajaban para nosotros, somos tontos, ¿qué? Vamos a darnos prisa, vamos a darnos caña y vamos a dejar del pueblo de Israel y nos volvemos a traer para acá que vuelvan a trabajar para nosotros. Pero el plan de Dios era otro, ¿no? Y cuando el pueblo de Israel mira hacia atrás y ve la polvareda de los carros de combate de los egipcios, empiezan a quejarse y dice, ¿por qué nos han sacado de Egipto, Moisés? Si allí comíamos y allí estábamos bien, allí por lo menos no tenemos estas preocupaciones. Y le dice Moisés, no tengáis miedo, manteneos firmes y fijaos en lo que el Señor va a hacer hoy para salvaros, porque nunca más volveréis a ver a Egipto como lo estáis viendo hoy. Y le vuelvo a repetir, no os preocupéis, que el Señor va a pelear por vosotros. Hermano, desde el principio ya, el Señor ahí con poder. Ahí vamos a ver ahora el poder que emana de Dios, de esa Trinidad. Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los israelitas que sigan adelante y tú levanta tu bastón, extiende tu brazo y parte el mar en dos. Moisés diría, y así lo hizo, ¿no? Dice Moisés, extendió su brazo sobre el mar y el Señor envió un fuerte viento del este que sopló durante toda la noche y partió el mar en dos. Eso lo vemos en Éxodo 14, 21. Dice que Moisés, el Espíritu de Dios, entra en Moisés y dice, Moisés tendió su brazo sobre el mar y el Señor envió un fuerte viento del este que sopló durante toda la noche y que partió el mar en dos. Sabemos que el pueblo de Israel pasa y cuando los carros y el ejército de Egipto van tras el pueblo de Israel, una vez que pasa el último, Dios hace que las aguas vuelvan a como estaban antes y el ejército de los egipcios parcial casi todo desaparece, ¿no? ¿Y cuál es el cántico del pueblo de Israel? Dice, cantaré en honor del Señor, que tuvo un triunfo maravilloso al hundir en el mar los caballos y los jinetes. Mi canto es el Señor, que es mi fuerza y salvación. Él es mi Dios y es de alabarle, pues Él es Dios de mi Padre y en Él me enalteceré, le enalteceré. Dice, oh Señor, fue tu mano derecha fuerte y poderosa la que venció a los carros del faraón. Vemos como aquí al Espíritu Santo el pueblo de Israel le llama la mano derecha todopoderosa, fuerte y poderosa. Si seguimos adelante podemos ver en Deuteronomio cómo dice que el pueblo de Israel anda 40 años sobre el desierto y dice que su ropa y su calzado no se desgastan. No tenían que comer, pero que Dios les daba de comer a través del maná. Ese era el Espíritu de Dios, porque Dios no se veía por ningún lado, pero el milagro se hacía, el milagro resurgía. Y ese es el poder todopoderoso e invisible de Dios, ¿no? Aquí en Primera de Reyes, aquí vemos como el Espíritu
se veía y después desaparecía, no se establecía, era por medio de los profetas. Dios le hablaba y Dios mismo era el que hacía. Dios le decía, haz esto, y el profeta lo proclamaba, pero el milagro, el poder todopoderoso de Dios, lo realizaba Dios mediante un viento. Dice que mandaba un viento o mandaba cualquier tipo de cosa que hacía que eso ayudara al pueblo de Israel, ¿no? Aquí vemos, en Primera de Reyes, vemos al profeta Elías. Dice el profeta Elías, que era de Tisbe, de la región de Galaad, dijo a Acab: juro por el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que en estos años no lloverá, ni caerá rocío hasta que yo lo diga. Isaías era una persona igual que nosotros, era un profeta de Dios, y Dios le decía lo que tenía que decir, ¿no? Dice, por eso el Señor dijo a Elías: vete de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Allí podrás beber agua del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te den comida. Vemos como Elías, por medio de Dios, le dice al pueblo de acá, le dice: mirad, estáis adorando a dioses que no son mis dioses, adoráis al Dios de Baal. Voy a hacer que no llueva durante 3 años. Y el pueblo se enfureció. Cuando ya vaya un tiempo, se enfureció, y el Señor le dice: vete al arroyo de Querit, que allí unos cuervos te cuidarán. Dice: yo he ordenado a los cuervos que te lleven comida. Vemos como la orden la da el Señor, que no es el Espíritu Santo que se establezca en Elías, sino que es Dios el que manda la solución a través de su palabra. Y dice: ve, que yo he ordenado a los cuervos que te lleven comida. Después dice, dice, entonces el Señor dijo a Elías: levántate y vete a la ciudad de Serepta, en Sidón, y quédate allí a vivir. Ya he ordenado a una viuda que allí vive que te dé de comer. O sea, ¿por qué leo estos párrafos? ¿Por qué leo estos pasajes? Porque vemos que es Dios, es el Espíritu de Dios, es la orden de Dios la que hace que actúen los ángeles y que hagan lo que Dios se ordena, que no es el Espíritu Santo el que entra en nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que, como hemos visto, Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, andan por el desierto, Dios se muestra cada día su poder al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel siempre fue desobediente, fue infiel, siempre adoraban a otros dioses, no creían en Dios. Solamente cuando ya se veían atrapados, cuando ya se veían derrotados, cuando ya se veían al filo de la muerte, se flagelaban, pedían al sacerdote que orase por el pueblo para que Dios volviese a perdonarlo, y Dios, por su bondad y por su amor, lo volvía a perdonar. Y ese fue lo que ocurrió desde que salieron de Egipto hasta la llegada de Jesús. Un pueblo rebelde, un pueblo que hacía lo que le daba la gana. Cuando ya se veían en apuros, que ya no podían más, se volvían a Dios, Dios les perdonaba y volvían otra vez a adorar a otros dioses, a otros ídolos, a hacer hechicería, y así. De ahí no salieron, ¿no? Y como vemos en Isaías, en Isaías 50, Dios promete a un líder, a un rey, que le sacaría del exilio, que le sacaría de la opresión en ese momento de Babilonia, de los asirios. Y vemos como en Isaías 54 describe de qué manera iba a venir ese rey, ¿no?
Ya voy a terminar la introducción, como yo digo. Y dice aquí en Isaías 53, ¿quién va a creer todo esto que habéis oído? Porque habrá reyes que verán y entenderán algo que nunca habían oído. ¿A quién ha revelado el Señor tu poder? El Señor quiso que su siervo creciera como una planta tierna, que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor, ni su aspecto era atractivo. Los hombres le despreciaron y le rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como a alguien que no merece ser visto. Le despreciamos, no le tuvimos en cuenta, y sin embargo, él estaba cargado con nuestro sufrimiento. Estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios le había herido, que él sería castigado y humillado, pero fue traspasado a cuenta de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz, y por sus heridas alcanzamos la salud. Este es el rey que Dios dijo que iba a mandar a su pueblo, a salvarlo, a un líder, que iba a mandar a un líder que lo iba a sacar de la opresión del ejército, ¿no?, que le tenía oprimido. Y vemos como 700 años después, volvemos en este tiempo que hemos estado hablando. Como he dicho, el Espíritu de Dios iba y venía, ¿no? Pero aquí, después de 700 años, hay 400 años en que no se sabe absolutamente nada del pueblo de Israel, ¿no? Pero el anuncio que hizo Isaías hacía 700 años, que él había anunciado, se iba a cumplir ahora con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nos encontramos en una etapa en la que los romanos eran los que dominaban el país de Israel, ¿no? Y Dios dice aquí en su palabra, dice: un ángel de Dios llamado Gabriel llegó a un pueblo de Galilea llamado Nazaret a visitar a una mujer virgen llamada María, que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró donde ella estaba y le dijo: te saludo, favorecida de Dios, el Señor está contigo. María le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo, le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre y le llamarán Hijo de Dios Altísimo. Y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre en la nación de Israel. Su reino no tendrá fin. Aquí está el anuncio que hizo Isaías. Le dice: será un gran hombre, se llamará el Hijo de Dios Altísimo. Dios el Señor le hará rey. Pero si hace rey a Jesús, es porque hay un reino invisible, que es el que nosotros, como cristianos, queremos conquistar, y al que queremos ir el día que partamos de este mundo. Y aquí es donde empieza el Evangelio, aquí es donde empieza la justicia, donde empieza el camino, donde empieza la verdad. Desde el momento en que Gabriel llega a María y le dice: vas a ser engendrada por medio del Espíritu Santo, y será llamado Jesús, Hijo de Dios Altísimo. Dios le hará rey, como su antepasado David. David había sido un rey, guerrero, que había conquistado todo lo que había por conquistar. Y el pueblo de Israel esperaba un rey, un caballo blanco, ¿no?, como se suele decir, un rey poderoso,
echar afuera a todos los romanos. Pero, como dice en Isaías, vendrá con humildad. Dice, y los reyes verán cosas que nunca han oído. Porque los mismos reyes que vivían en ese tiempo, decían que va a venir un rey y cómo va a pelear si no tiene ejército. Cosas que no habían, que oían y que iban a poder entender. Y le dice, su reinado no tendrá fin. Antes estábamos hablando, Joti, Fernando, de que dicen los musulmanes que es el fin de los cristianos. No me quiero alargar, pero dice aquí la palabra, para que reine por siempre en la nación de Israel, y su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel, ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? Y el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de Dios Altísimo descenderá sobre ti como una nube. Hermanos, aquí ya vemos como la tercera persona de la Trinidad, como el poder invisible, todopoderoso de Dios, penetra. Antiguamente, Dios le decía al profeta, tú dices esto y yo haré el milagro, pero ahora no. Ahora llega el ángel y dice, Dios va a poner tu Espíritu Santo y va a pasar esto. Y ya el Espíritu Santo es el que actúa, no es Dios mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que el niño nace, vemos como dice que, bueno, pues lo tienen que poner en un pesebre porque no tenía sitio, lugar donde poner al niño. Y dice que viene un ángel y le dice a los pastores que estaban por allí, que aún no sabían que Jesús había nacido, y se le presenta un ángel a los pastores y de pronto se asombran, ¿no? Y le dice el ángel, no tengáis miedo, porque os traigo una buena noticia, que será motivo de alegría para todos. Hoy ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías. Y en aquel momento aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Si leemos los evangelios, vemos que Jesús nace y vemos que a los 12 años Dios aparece en el templo, ¿no? Y se dedicaba a predicar. Es que después del nacimiento, lo único que sabemos es que aparece en el templo de Dios a Jesús y dice, le encontraron en el templo sentado entre los maestros de ley, enseñando y haciéndole preguntas. Dice que se encontraba Jesús a los 12 años, ya estaba él enseñando a los maestros, y dice que le estaban escuchando y haciéndole preguntas. Dice, y todos los que le oían admiraban de su inteligencia y su respuesta. Vemos que aquí del nacimiento de Jesús hasta que es bautizado Jesús, solamente lo refiere la parte de Jesús es que estaba en el templo. Dice, Jesús seguía creciendo en cuerpo y mente y gozaba del favor de Dios y de los hombres. El Espíritu Santo aparece cuando engendra a Jesús en la Virgen María. Y ya no sabemos más del Espíritu Santo. Hasta que llega el momento en que Jesús es bautizado. Dice, sucedió que cuando Juan estaba bautizado, que también nació por medio del Espíritu Santo, porque su padre Zacarías era el sacerdote que había, y su mujer Isabel no podía tener hijos. Y por medio del Espíritu Santo un ángel le dijo a Zacarías, tu mujer no puede tener hijos, pero por medio del Espíritu Santo tu mujer Isabel va a quedar engendrada, le pondrá por nombre Juan, y él será el que vaya por delante
del Señor, proclamando el reino de Dios. Y aquí le tenemos a Juan, porque el Espíritu Santo lo había consagrado para ello, ¿no? Dice, sucedió que cuando Juan estaba bautizando a todos, también Jesús fue bautizado. Que Juan en el momento no le quiso bautizar porque se consideraba inferior. ¿Cómo te voy yo a bautizar a ti si yo a ti no merezco ni atarte los cordones del zapato? Y le dijo Jesús, me tienes que bautizar porque está escrito, porque todo lo que acontece en el Nuevo Testamento está reflejado y anunciado en el Antiguo Testamento. Y ahí podemos ver cómo la Biblia es totalmente verídica, ¿no? Y dice, sucedió que cuando Juan estaba bautizando, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió. ¿Y qué es lo que pasó? El Espíritu Santo todavía no estaba. Desde que nació hasta los 30 años que Jesús se bautizó, el Espíritu Santo no estaba en Jesús. Dice que Jesús estaba del favor de Dios. Dice, Jesús seguía creciendo en cuerpo y mente y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Los hombres le veían una persona sabia, incluso los maestros de la ley, dice que le escuchaban y aprendían de Jesús. Pero Jesús todavía no había recibido el Espíritu Santo hasta que no se bautizó. Dice, y mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible, como una paloma, y se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Aquí es donde empieza el ministerio, el trabajo de Jesús, cuando recibe el Espíritu Santo. Y aquí es cuando sí que empieza la predicación. Hemos visto cómo el Espíritu de Dios, hemos podido ver en el Antiguo Testamento, cómo Dios utilizaba al profeta para que dijese a su pueblo, a los pueblos que no eran el suyo, comunica esto a tu pueblo, a mi pueblo. Y el profeta lo comunicaba, y él era el que hacía el milagro. No era el Espíritu Santo, era Dios mismo por medio de su Espíritu, pero que el Espíritu aparecía y desaparecía. Pero aquí ya estamos viendo cómo el Espíritu de Dios va cogiendo forma, ¿no? Dice, Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su actividad, cuando comenzó su trabajo. Aquí en Lucas 3:23. ¿Y qué es lo que ocurre? Después de ser bautizado, después de ser lleno del Espíritu Santo, después de recibir el Espíritu Santo, dice Jesús, seguidamente, dice Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió al río Jordán. Y el Espíritu le llevó al desierto. Allí estuvo 40 días y el diablo le puso a prueba. Dice que nada más después de ser bautizado, dice que el Espíritu le lleva al desierto. Se pega bien 40 días sin comer ni beber. Y a los 40 días, cuando ya Jesús está debilitado, aparece el diablo y dice, ya, ahora voy a hacer con Jesús lo mismo que hizo con Adán. Porque el primer hombre que Dios creó, que puso su espíritu, fue en Adán. Y el mismo enemigo, el mismo Satanás, por envidia de que Dios había creado al hombre, le atacó y pudo meter la muerte en el hombre. Pero aquí se estaba viendo con Jesús, amigos, hermanos. Pero él fue con la misma táctica. Dice que a los 40 días, cuando ya Jesús, imaginaros 40 días sin comer ni beber, porque Jesús era hombre, estaría totalmente debilitado. Y diría, ahora yo aquí le ofrezco pan, le ofrezco comida, le ofrezco gobernar todo lo que hay en el mundo, lo acepta
y ya lo tengo bajo mi dominio. Ya soy yo el que domina. Pero vemos que el diablo le ofrece pan, Dios lo niega. O sea, no lo voy a leer porque no es el caso. Pero, ¿qué es lo que pasa? O bueno, lo voy a leer. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al río Jordán y el Espíritu le llevó al desierto. Allí estuvo 40 días y el diablo le puso a prueba. No comió nada durante aquellos días y después sintió hambre. Y el diablo le dijo, si de veras eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Y él le contestó, la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre. Luego el diablo le llevó a un lugar alto y mostrándole en un momento todos los países del mundo, le dijo, yo te daré este poder y la grandeza de estos países, porque yo lo he recibido y lo daré a quien yo quiera. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Después el diablo le llevó a la ciudad de Jerusalén, le subió al alero del templo y le dijo, ¿de veras ser el Hijo de Dios? Tírate para abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará a los ángeles que te cuiden y te protejan. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Y Jesús le contestó, también dice la Escritura, no pongas a pruebas el Señor tu Dios. Dice, y cuando ya el diablo no encontró otra forma de poner a prueba a Jesús, se alejó de él por algún tiempo. Hermanos, aquí quería llegar yo. ¿Qué es lo que pasa luego? Después de haber superado todas aquellas pruebas. Dice que Jesús llega al desierto lleno del Espíritu Santo, porque había sido bautizado. Dice que el Espíritu Santo había bajado como una paloma sobre Jesús. Y dice que fue al desierto lleno del Espíritu Santo. Pero ¿qué pone aquí en el 4:14? Una vez que Jesús había pasado todas las pruebas, dice, Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Hermanos, una cosa es estar lleno del Espíritu Santo y otra cosa es tener el poder del Espíritu Santo. En Mateo 16 dice que Jesús le pregunta a sus discípulos, dice la gente que yo soy Elías, que soy Jeremías, que soy un profeta. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Dice Pedro, tú eres el Mesías, eres el Hijo de Dios. Dice, ay Pedro, ¿verdad que mi Padre es el que te ha revelado esto? Dice, a ti te daré la llave del reino. Hermano, solamente con aceptar a Cristo en nuestra vida, en Efesios, dice que somos sellados con el Espíritu Santo y ya tenemos garantizado el ser salvos, el heredar la vida eterna, simplemente por aceptar a Cristo en nuestra vida. Pero, ¿por qué no llegamos nosotros a orar por las personas y que sanen? Nuestra relación con el Señor es plena, es limpia. Pasamos la prueba cuando somos tentados, o el diablo puede con nosotros y caemos en la tentación. El Espíritu Santo, tú aceptas a Cristo y el Espíritu Santo está en ti. Ya hemos heredado la vida eterna y somos salvos. Simplemente por creer en Jesús, somos salvos. Y vamos a subir al cielo con Él. Primero al paraíso, y cuando venga Jesús por segunda vez, del paraíso subiremos al cielo. Como le dijo al ladrón que estaba al lado de él en la cruz. Le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, estarás conmigo en el cielo, porque en el cielo todavía no hay nadie, solamente Dios, hasta que no venga por segunda vez Jesús. Y aquí dice que Jesús había llegado al desierto lleno del Espíritu Santo. Y una vez que pasa todas las pruebas, dice que volvió a Galilea con el poder, como pasó cuando Jesús iba caminando y sus discípulos iban delante. Y apareció un hombre y le dijo, mira, le dijo a sus discípulos, mira que yo tengo un hijo mío que se tira al fuego y está endemoniado. Y llegó luego Jesús y le dice a este hombre,
tus discípulos no han podido sanar a mi hijo. Dice, hombre, de poca fe tenéis. Esa fe en Jesús es la que nos hace pasar todo tipo de pruebas, sabiendo que Jesús está cuidándonos en cada momento, que Jesús nos va a cuidar. Y ahora vamos a ver que Jesús se va. Pero ¿a quién deja Jesús aquí permanentemente? Que no es como en el Antiguo Testamento que venía y se iba, sino que dice que cayó fuego sobre cada uno de los que estaban allí, uno a uno. Y el Espíritu Santo entró en la vida de cada uno, de aquellas personas que estaban orando, que creían en Dios. Los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo, pero no tenían el poder de Dios. Y el poder de Dios viene por medio de la obediencia del Señor, de pasar la prueba de las tentaciones. Jesús, Dios, sabe que somos pecadores, que por nosotros mismos no vamos a poder salvarnos. Por eso vino Jesús a este mundo, murió por nosotros, derramó su propia sangre como cordero, como antiguamente hacían, que mataban a un cordero, derramaban esa sangre, y esa sangre era la que traía el perdón a la familia, a toda la familia. Y por eso vino Jesús como cordero. Dice que derramó su propia sangre. Y Jesús sabe que no quiero traer condenación con decir de que tenemos que pasar la prueba. No. Ya simplemente con creer en Jesús vamos a ser salvos. Y que tengamos fe. Y aquí es donde yo quería traer. Yo tenía un ejemplo que un hombre que está pasando penurias, un hombre que estaba pasando muy mal. Y en el transcurso de su vida se topa con un hombre que era uno de los más ricos del mundo, o el más rico del mundo. Y se apiada de ese hombre y le dice, ¿qué te pasa? Dice este hombre, mira, que tengo mi familia, pero no tengo casa donde mi familia se resguarde. Y este hombre, el más rico del mundo, se apiada de él y dice, toma, dinero para que te compre una casa. Se compra la casa, pero este hombre sigue triste. Y le dice este hombre, ¿qué te ocurre ahora? Dice, tengo una casa, pero no encuentro trabajo, no tengo para sustentar a mi familia. Y este hombre dice, toma, un lugar donde trabajar. Y le da un lugar donde trabajar. Y este hombre sigue triste. Y le dice, ¿qué te ocurre? Dice, que a pesar de que tengo casa y tengo trabajo, pero mi situación, estoy triste, tengo una enfermedad, tengo problemas. Y ese hombre le resuelve los problemas. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios, por medio del Espíritu Santo, nos protege, porque es una promesa que Dios ha hecho. En Jeremías 29:11 dice que Dios vino a darnos bienestar y no maldad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este hombre, el rico, le dice, tú pórtate bien y haz según lo que yo te ordeno, sin salirte de lo que yo te diga. Y tú podrás disponer de mi dinero para poder ayudar a otras personas. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, nos da su espíritu. Pero tenemos que aguantar la tentación. Hay veces que no podemos. Tenemos que ser obedientes al Señor. Tenemos que temer a Dios. Y entonces Dios va a decir, toma de mi poder para que tú ores por otras personas y puedan sanar. Porque muchas veces oramos por personas y no sanan, y seguimos orando y no sanan, y seguimos orando y no sanan. Porque tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la salvación, tenemos a Cristo en nuestras vidas, pero no tenemos el poder, como pasó aquí con Jesús. Dice que llegó al desierto lleno del Espíritu Santo, pero cuando pasó la prueba, dice que volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. En Lucas 24, que ya había terminado, Jesús es crucificado
al tercer día resucita y anda 40 días con sus discípulos y con muchas personas, ¿no?, que le vieron durante 40 días, ¿no? Y llega un momento en que él debe partir para el cielo con su Padre, ¿no? Y le dice a sus discípulos: está escrito que el Mesías tenía que morir y que resucitaría al tercer día, y que en su nombre, y comenzando desde Jerusalén, hay que anunciar a todas las naciones que se conviertan a Dios para que sus pecados sean perdonados. Vosotros sois testigos de estas cosas, y yo enviaré sobre vosotros lo que mi Padre prometió. Dice, el Mesías tuvo que venir, ser crucificado, al tercer día resucitó, y eso tiene que ser proclamado por todos aquellos que creen en mí. Y eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Dice, y yo enviaré sobre vosotros lo que mi Padre prometió. Pero vosotros quedaos en Jerusalén hasta que recibáis el poder que viene de Dios. Hermanos, aquí los apóstoles de Dios quedaron en Jerusalén porque en aquel momento estaban en Jerusalén. Pero Dios hoy nos dice, quedaos aquí, quedaos en Sevilla, quedaos donde estéis. Porque Dios os va a dar lo que os prometió. Y en Hechos, en Hechos 1:4, dice, cuando estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no se fuesen de Jerusalén y les dijo, esperad a que se cumpla la promesa que mi Padre os hizo, de la cual yo os hablé. Es cierto que Juan os bautizó con agua, pero que dentro de poco vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis el poder y saldréis a dar testimonio de mí por toda Jerusalén y por toda la región de Judea y de Samaria. Hermanos, ¿cuál es el propósito que quiere que Dios hagamos una vez que recibamos el poder de Dios, que recibamos el Espíritu Santo, que recibamos el poder invisible y todopoderoso de Dios? Que vayamos a proclamar el nombre de Jesús por todo Jerusalén, por todos los lugares del mundo, por toda Sevilla, por toda España, por toda Europa, por todo el mundo, de que Jesús, por medio de él, es el único modo de llegar a Dios, ¿no? Y ese es el propósito que el Espíritu Santo tiene de que seamos protegidos, de que proclamemos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Creador. Y dice que, dicho esto, mientras ellos estaban mirando, dice, Jesús fue llevado en una nube que lo envolvió y ya no volvieron a verle más. Y estando, dice, cuando llegó el día de la fiesta de Pentecostés, cuando los agricultores, sobre todo los agricultores, celebraban lo que habían recogido de la cosecha, ¿no? Entonces hacían una fiesta en agradecimiento a Dios por lo que le había dado. Dice, cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes, como somos nosotros, se encontraban reunidos en el mismo lugar. De repente, y un gran ruido que venía del cielo, como un viento fuerte, resonó en toda la casa donde estaban, y se les apareció lenguas como de fuego repartidas sobre cada uno de ellos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Aquí vemos como el Espíritu Santo no es individual de Dios, no es individual de Jesús, sino cada uno de nosotros recibimos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida. Y dice que fue como un viento fuerte. ¿Cómo abrió Dios el mar rojo para que pasara el pueblo de Israel?
dice que sopló como un viento fuerte, dice que los mares se abrieron, dice que era como su mano derecha, todopoderosa, la que abrió ese mar. Y esa mano todopoderosa e invisible de Dios es la que está con nosotros cada día, protegiéndonos y dándole todo lo que necesitamos para la vida y la devoción a Dios. Y tenemos que ser devotos. La devoción es la entrega diaria que debemos tener cada cristiano desde que nos levantamos. Tenemos que orar, tenemos que leer de la palabra. No podemos levantarnos, me voy que tengo que trabajar y no acordarte del Señor en todo el día. Y pasar un día y otro así hasta que venga el domingo y que vienes a la iglesia, todo muy bien, predicación. No, Dios quiere que seamos devotos, que seamos personas entregadas, que seamos personas obedientes y que intentemos. La prueba muchas veces, para superarla, necesitamos mucho del Espíritu de Dios. Y cada uno de aquí sabe lo que estoy diciendo. Vienen pruebas, le toca a un hijo, le toca a uno mismo, enfermedades muy fuertes, cosas muy fuertes que todos hemos oído y todos sabemos, que estamos agarrados al Señor, no nos separamos del Señor, pero el Señor quiere llenarnos de su poder, quiere llenarnos de su Espíritu Santo. Y si vemos aquí en Efesios, ya para terminar, lo leo y termino. Dice: también vosotros, cuando oísteis el mensaje de la verdad, también cada uno de vosotros, cuando vosotros oís este mensaje de la verdad, ¿quién es la verdad? Dice en Juan 14, 6, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya Poncio Pilato le dijo a Jesús cuando le estaba interrogando, él dijo: yo soy rey y mi reino está en el cielo. Esa es la verdad. Y le dijo Poncio Pilato: ¿y qué es la verdad? La verdad es Jesús, porque él lo dijo en su palabra. En Juan 14, 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que cuando alguien pregunte, ¿y la verdad qué es lo que es la verdad? La verdad es Jesús mismo, que vino a entregarse por cada uno de nosotros, a derramar su propia sangre, para que nosotros seamos justos a la hora del juicio y que podamos pasar del paraíso al cielo con el Señor. Y solamente por creer en Jesús. Dice: también vosotros, cuando oís el mensaje de la verdad, el anuncio de vuestra salvación, y creísteis en este mensaje, creísteis en Cristo, fuisteis unidos a Él y sellados como propiedad de Dios por medio del Espíritu Santo. Hermanos, somos propiedad de Dios, y como propiedad de Dios, ¿quién nos protege? Su propiedad. ¿Quién nos protege? A los suyos. Y ya lo dice aquí: fuisteis unidos a Él y sellados como propiedad de Dios por medio del Espíritu Santo, que Él había prometido, que es lo que hemos estado leyendo en Hechos, que hemos estado leyendo en Lucas 24, la promesa de Dios. Y lo que Dios promete lo cumple. Dice que Dios no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para no cumplir lo que promete. Dice: el Espíritu Santo es la garantía de que recibiremos la herencia que Dios nos dará cuando haya completado la liberación de los suyos, para que Él sea alabado por su grandeza. Si vemos aquí en Gálatas 5:22, vemos cuando somos llenos del Espíritu y recibimos el poder de Dios. Dice: cuando tenemos el poder de Dios, el Espíritu produce amor. Cuando hemos aceptado a Cristo, cuando tenemos esa fe segura de cuando estamos pasando por algún tipo de problema, situación, y no perdemos la fe, y aunque no venga
la solución, pero seguimos creyendo de que Dios está por encima de ese problema, en nuestro cuerpo vamos a poder sentir el amor, vamos a tener alegría de las dificultades, paz, vamos a tener paciencia, vamos a ser amables, vamos a ser bondadosos, vamos a ser fieles a Dios, humildes, y vamos a tener dominio propio. Y dice Pablo aquí a los Gálatas, dice, contra esto no hay condenación ninguna, porque tú tengas amor, porque tú tengas paz, porque tú tengas alegría, porque tú tengas paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Eso, si tú crees en Dios, no te lo va a quitar nadie. Y eso es lo que tenía para también.